Sigo con el proceso de explicación. Hubo un corte del internet. Pero bueno, seguimos acá. Entonces, este preciso filósofo español nos habla precisamente de la sustitución de un ambiente natural por un ambiente técnico. Y es un elemento que nos sirve de reflexión precisamente qué es lo que nos está sucediendo en nuestro contexto social diariamente, sobre todo con el uso de los móviles. Entonces, en otra parte, él defiende una ética del no poder que limitaría severamente la práctica técnica, que se caracteriza por no colaborar con el sistema técnico. El no poder se caracteriza por la frase puedo, pero no quiero. Es decir, ese elemento que tiene el hombre de decidir en cuanto al uso de la tecnología. Y él es uno de los que promueve precisamente la ética del no poder. Porque como veremos más adelante con la teoría crítica, dan cuenta precisamente de cómo la tecnología de alguna manera pues está eliminando todo lo que es la parte natural del sujeto o de las relaciones sociales naturales que se pueden dar dentro de un entorno social. Entonces, partiendo de esto, de lo que nos manifiestan los filósofos de la tecnología, en cualquiera de sus dos ramas, vemos que es totalmente una reflexión crítica que hace. Es importante ver un poco lo que es la teoría crítica, que es una de las corrientes filosóficas que precisamente profundiza o estudia la incidencia que tiene la tecnología y el capitalismo dentro de lo que es la sociedad moderna. En este caso, pues la teoría crítica principalmente la desarrollaron aquellos pensadores filosóficos alemanes que formaron lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt. ¿Qué es lo que buscaban ellos? Precisamente reinterpretar las teorías originales, las que se desarrollaron en la modernidad a partir del positivismo o el capitalismo. Entonces ellos subrayan que el conocimiento se constituye en la realidad y no mediante la reproducción de diversos conceptos. Es decir, que la realidad es la que permite o la que va a desarrollar los conocimientos que se necesitan o los conocimientos de los cuales nosotros forma parte de nuestro proceso formativo. Una de las cosas que también ellos critican fuertemente son los medios de comunicación y la cultura popular tiene como misión mantener la estructura de poder y las masas ignorantes y distraídas. Es decir, ven a los medios de comunicación donde se utiliza la innovación tecnológica como un medio donde las grandes potencias o los centros hegemónicos poder saber pueden precisamente mantener el poder y por supuesto tener a lo que son la mayoría de la población totalmente sumidas en una ignorancia y distraídas en cuanto a lo que sucede realmente a su alrededor. Por otra parte, a los teóricos críticos les preocupó el surgimiento del hombre masa, en este caso a ellos, que tiene que ver precisamente con la tecnología. ¿Qué es el hombre masa? Bueno, es un sujeto subordinado a las innovaciones tecnológicas y a los medios de comunicación, que es lo que podemos estar viviendo nosotros en nuestra sociedad latinoamericana, donde el artefacto, el dispositivo principal, que es como son nuestros teléfonos celulares, ya forman parte de una vida cotidiana. Y, por ejemplo, en las familias, a veces pues le damos un elemento, un electrónico esto a nuestros hijos, de tal manera que se queden tranquilos, concentrados en el juego o lo que estén viendo allí en el teléfono. Es decir, que hay una total dominio precisamente de la tecnología en cuanto al tema del comportamiento de la sociedad. Entonces, en esos medios de comunicación, a través de las innovaciones tecnológicas, pues se transmiten modelos y estereotipos de comportamientos de acuerdo a los intereses de los consorcios capitalistas. Porque, ¿qué es lo que vemos en la mayoría de las redes sociales? Una serie de recursos, una serie de elementos que precisamente quieren a ver, dentro de lo que es la parte de la globalización, pues entra en juego lo que es el mercantilismo, lo que es la comercialización. La tecnología permite seguir creando productos de los cuales necesita un mercado del cual consuma precisamente esos productos. Entonces, los medios de comunicación es precisamente la plataforma para poder mostrar todos esos productos para a su vez poder crear un estereotipo de comportamiento y a su vez pues generar recursos financieros, ganancias a esos grandes consorcios capitalistas. Son unos elementos bien interesantes que nos ofrecen estos pensadores de la teoría crítica o de la
Escuela de Frankfurt. Y vemos, por supuesto, acá cómo la tecnología a través de los medios de comunicación influyen precisamente en el comportamiento social. Por otra parte, ellos dicen que las personas adoptan los valores y hábitos expuestos en los medios masivos de comunicación y esto precisamente es aprovechado por los productores de bienes para exponer su producto y transformar los hábitos de consumo, lo que refuerza el poder en el orden establecido. Y lo podemos ver en los productos, por ejemplo, procesados, a pesar de que está la advertencia que contiene gran cantidad de azúcar o gran cantidad, por ejemplo, de grasas, las personas no ven esa información, sino simplemente se quedan en la parte de la comunicación de la publicidad. Igualmente, así sea un producto que no esté en función de su salud, igualmente consumen este producto o lo compran. Entonces, bien interesante el papel de la tecnología y los medios de comunicación y cómo están influyendo en lo que es en los hábitos de consumo y de comportamiento de la sociedad. Por otra parte, tenemos esta escuela, la escuela de Frankfurt o la teoría crítica, precisamente critica las sociedades industriales desarrolladas. ¿Por qué? Porque, y la critica desde un punto de vista interdisciplinario, no solamente con elementos políticos, también lo critica en los aspectos económicos, en las industrias culturales, así también como a través de los medios de comunicación y la innovación tecnológica, por los cuales tiene una gran influencia en lo que es la sociedad. Entonces, los filósofos de la teoría crítica, pues defienden que no existe ninguna imparcialidad, porque o es decir, de esa objetividad de la cual se habla de la teoría tradicional, eso no existe, simplemente es una manera de poder esconder los intereses ideológicos que hay detrás de esas construcciones teóricas. Interesante esa propuesta que ellos realizan allí. Entonces, todo conocimiento pues está determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas. Es decir, que todo conocimiento no es puro, o sea, no es objetivo, sino todos los elementos históricos y sociales y económicos de quien está creando el conocimiento influyen precisamente en ese proceso de construcción del conocimiento. Entonces, la teoría crítica presta atención especial al contexto de la sociedad y se opone a teorías cerradas apostando por una construcción del saber de tipo dialéctico. Es decir, teoría cerrada significa que no es solamente el conocimiento que se quiere imponer dentro de la ciencia, es necesario una dialéctica entre los diferentes conocimientos para generar un conocimiento que realmente dé cuenta de lo que está sucediendo en el entorno o en la realidad. En este sentido, tenemos aquí algunos representantes de lo que es la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse. Allí tenemos pues ideas principales de su pensamiento, donde se enfocaron su proceso de reflexión crítica en cuanto al capitalismo y a la innovación tecnológica. Por ejemplo, Mark Horkheimer, su trabajo estuvo vinculado al estudio de la racionalidad instrumental, la cultura de masa y la sociedad del consumo. Entonces, para él es posible mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Para ello hay que estudiar los efectos del cambio social y la manera de cómo la acción social es capaz de propiciarlo sin utilizar la violencia. Y cree firmemente en que las ciencias sociales deben pronunciarse en favor de nuevas formas de convivencia social que posibiliten el progreso y la libertad. Por otra parte, Teodoro Adorno consideraba que las masas mediáticas actuando como masa carecen de conciencia clara, pues se adaptan a los hábitos de consumo cotidiano en las grandes aglomeraciones urbanas. Para él es muy importante dar cuenta que las consecuencias sociales del capitalismo, de los efectos de la lógica del mercado en la vida de las personas, la sociedad queda reducida solo a ser un objeto de consumo, donde el sujeto permanece permanentemente controlado y la tecnología precisamente colabora en ese proceso por medio de lo que son los medios de comunicación. Eve Marcuse nos habla de un sujeto unidimensional que es víctima de su propia impotencia y de la opresión continua de un método de dominación complicado. Es decir, no nos habla de la multidimensionalidad que puede tener el hombre, sino precisamente los centros hegemónicos poder a través del uso de la ciencia y de la tecnología para mantener su estatus, ha creado precisamente ese sujeto unidimensional que simplemente atiende a unos elementos comunicativos que le permite precisamente solamente atender
atender las necesidades de un consumo. Por eso él distingue entre las necesidades reales y las necesidades ficticias. Las reales son las que provienen de la naturaleza del propio hombre, ¿sí? Alimento, techo, salud. Y otras, las ficticias, son aquellas que provienen de la conciencia alienada y son producto precisamente de la sociedad industrial. Entonces, hablaríamos allí de las necesidades básicas y y de los deseos que tiene el sujeto en cuanto a satisfacer ciertas necesidades. Por otra parte, tenemos a Jürgen Habermas, uno de los principales exponentes de lo que es la escuela de Frankfurt. Él hablaba precisamente o hace la propuesta de la emancipación del hombre mediante la reflexión para acabar con todo aquello que nos mantiene precisamente oprimido. Entonces, él dice que los sujetos poseen capacidad de comunicación, de reflexión y de análisis antes de actuar, ya que son capaces de argumentar y establecer acuerdos razonados que le permitan la sana convivencia con los demás. Pero precisamente por la hegemonía política, económica, cultural que se quiere establecer de los centros de poder, pues precisamente el hombre ha olvidado esa acción comunicativa que posee. Entonces él llama precisamente la atención a que se debe recuperar esa acción comunicativa donde el sujeto se pueda sentir independiente, libre y racional en sus relaciones sociales. Entonces, visto de esta manera, pues aquí tenemos algunos elementos bien interesantes que les puede servir a ustedes para sus procesos reflexivos, en los cuales iniciamos en la clase pasada. Tienen otros elementos más acá que agregar precisamente a todos los anteriores que vimos en la filosofía de la ciencia, la filosofía de la sospecha, en fin. ¿Cuáles son las apuestas sociales entonces de esa transciencia y tecnociencia? Bueno, la transciencia que forma parte o fuerte de lo que es la tecnociencia, parte de que los grandes retos actuales, energía, salud, agua, alimentos, complejos y globales, en un mundo que se acerca a los 9.000 millones de almas, requiere de estrategias que integren conocimiento de la ciencia física, de la vida económica, social y de la ingeniería. Es decir, nos está llamando precisamente a esa interdisciplinariedad de la cual también hace propuesta la teoría crítica, poder abordar los problemas sociales desde la interdisciplinariedad. Por otra parte, el atender los elementos sociales es una empresa a largo plazo cuyo objetivo es la formación de profesionales y de ciudadanos capaces de elaborar nuevas preguntas a viejos y complejos temas, con la suficiente flexibilidad y amplitud intelectual para utilizar los conceptos científicos, tecnológicos y matemáticos básicos junto a una visión integrada de lo que puede estar desarrollándose en la historia. Entonces, este llamado es precisamente a lo que nos invita a reflexionar la filosofía de la tecnociencia. Estamos ante algunos elementos donde seguimos insistiendo en la hegemonía poder saber a través de ya una instrumentalización como es de la tecnología, pues trata de tener el dominio en cuanto a lo que es el conocimiento. Por otra parte, es importante entender dos cuestiones especialmente a considerar. Primero, hay que repensar de forma radical los modelos de formación y de investigación tradicional en nuestra cultura desde la interdisciplinariedad, como lo manifiesta la transciencia, y abordar los retos jurídicos que plantearán sin duda los avances del conocimiento basado en la transciencia. Ese es otro elemento interesante. Por ejemplo, ya la tecnología abarca todo lo que es la parte de comercio. Ya no hablamos casi de dinero efectivo, ya estamos hablando de dinero virtual y todavía en algunos países, sobre todo a nivel del tercer mundo, todavía no existe una normativa que pueda regular precisamente la funcionalidad de lo que es el mercado digital, o lo que es el e-commerce, lo que es la criptomoneda, lo que es precisamente ese dinero digital. Entonces hay algunos elementos sociales o de dentro de las disciplinas sociales que estamos atrasados en cuanto a lo que es el desarrollo científico y sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19
que la virtualidad o los espacios virtuales tomaron mayor auge como un medio para poder comunicarnos y seguir el proceso de desarrollo económico dentro de esto de la globalización, pues tomaron mayor auge y todavía al normativa en algunos países todavía están retrasados en cuanto precisamente a normar precisamente lo que es el comportamiento social de los sujetos dentro de esta nueva incursión de la tecnología en varios aspectos de nuestra cotidianidad. Ahora bien, otra de las grandes corrientes e importante que estudia o precisamente lo que es la incursión de la tecnología dentro de la sociedad es el poshumanismo. Es una corriente filosófico de pensamiento que sugiere una superación y una mejora del humanismo, adicionalmente del corregir mediante los avances del siglo XXI y mejora en la evolución biológica. Precisamente que las limitaciones de la inteligencia humana. Entonces, el humanismo y la tecnología han ido avanzando de la mano. Entonces, el poshumanismo es una forma de poder reflexionar precisamente la incidencia de la tecnología dentro de lo que es la humanidad. Entonces, una característica del ser humano actual es su capacidad para generar tecnología. Entonces, en este sentido, una especialista en poshumanismo, Ferrando, ella nos dice que debemos darnos cuenta del impacto de la tecnología, que no puede entenderse como algo que estamos usando. Ya no solo es un medio, es algo con un poder ontológico que explica lo que significa el ser y la existencia. Es decir, ya nuestra posición ontológica es muy diferente con la incursión de la tecnología en nuestro diario vivir, en nuestra existencia. Y tenemos que precisamente reflexionar ahora desde esa nueva posición ontológica que ocupamos dentro de lo que es la incursión de la tecnología en nuestra cotidianidad. Aquí hay un ejemplo que nos lo da esta autora, las computadoras, las cuales no deben verse solo por su utilidad, sino por la forma en que han cambiado la percepción sobre el trabajo, así como la perspectiva sobre cada humano a diferencia de hace 50 años. Ya es una forma diferente de poder verlo. Por ejemplo, este proceso que estamos utilizando ahora nosotros para generar conocimiento, lo estamos haciendo a través de los entornos virtuales de aprendizaje. Cada uno de nosotros ocupamos una posición ontológica y este medio de comunicación nos hace ver o ver de otra manera precisamente o tener una perspectiva diferente cada uno de nosotros. Entonces, el poshumanismo es la generación que llega después de la reflexión posmodernista, poscolonial, de género, de la reflexión crítica de la raza, de una visión que llega de voces plurales que comenzaron desde los años 70. Es decir, es una respuesta que precisamente surge para darle reflexión a lo que es la incursión de la tecnología dentro de la sociedad. Entonces, la tecnología es parte de nuestro planeta, tanto que ahora se habla precisamente de hidrósfera del agua del planeta, de atmósfera en la parte del aire, también de tecnósfera. Se piensa en eso, sin electricidad, sin calles y máquina, entonces se dice que el hombre moriría en unos 25 días. Es decir, que la tecnología se ha hecho, el hombre se ha hecho totalmente dependiente de sus creaciones tecnológicas y son elementos que debemos reflexionar. Por su parte, el transhumanismo también es otra postura de pensamiento sobre precisamente la incursión de la tecnología en nosotros. Contempla al ser humano del siglo XXI como un ser que ha trascendido sus límites. Esta corriente precisamente reflexiona sobre el resultado más importante sobre el potenciamiento humano sobre por la tecnología, es decir, cómo la tecnología ha potenciado precisamente la existencia humana. Ferrando, la misma autora que he indicado acá o estoy citando, dice que es interesante porque abraza la ciencia y tecnología conocida y la que está por emerger. Se habla de nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial y transferencia de la mente en la máquina, posibilidades radicales que cambiarán la genealogía de lo que se entiende por ser humano. Interesante esta propuesta. Entonces, el transhumanismo nos da herramientas precisamente para poder entender y reflexionar estos elementos, desarrollos tecnológicos y cómo puede transformar precisamente ese ser biológico humano que somos y también, por supuesto, psicológico, espiritual, social, cultural, político, en fin. Entonces, el transhumanismo propugna un cambio de la esencia humana por medio de mejoramiento biotecnológico como un modo de acelerar el proceso evolutivo humano.
El transhumanismo es un modo de pensar sobre el futuro basado en la premisa de que la especie humana en su forma actual no representa el punto final de nuestro desarrollo, sino más bien una fase comparativamente temprana. El movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar de modo fundamental la condición humana a través de la razón aplicada. Bien interesante esta postura filosófica que les va a permitir a ustedes profundizar aún más en cuanto a aquellos elementos primarios que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cuáles son los avances transhumanos de los cuales estudia o reflexiona el transhumanismo? En primer lugar, la biotecnología, la inteligencia artificial, el cyberwar, el cyborg, bebés de diseños, clonación, transferencia de mente, nanotecnología, las prótesis y también la autoayuda. Entonces vemos acá estos diferentes elementos tecnológicos, avances tecnológicos, uno más, más consolidados que otro, precisamente son elementos que se reflexionan precisamente desde el transhumanismo. Todos estos elementos que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, filosofía, ciencia y tecnología, ciencia, tecnología y humanidad o sociedad, de cómo es vista desde la filosofía de la tecnología, desde la teoría crítica, desde el poshumanismo, desde el transhumanismo, hay un elemento totalmente que está involucrado acá dentro de este proceso de una forma transversal y tiene que ver con el concepto de verdad, de esos elementos que hemos visto que se desarrolla a través de la tecnología. ¿Cómo queda la verdad ante estos elementos? En primer lugar, tenemos tres formas de entender la verdad como correspondencia o ecuación, la verdad como unificación de criterios y la verdad como coherencia. La verdad como correspondencia o adecuación se da cuando hay una correspondencia entre el objeto y el sujeto que dice de él. Es decir, lo que se está expresando de ese objeto, allí existe una adecuación de verdad. Si yo digo algo diferente en cuanto a esa adecuación, totalmente entonces no es cierto o es mentira precisamente lo que se está diciendo a través de lo que es el lenguaje. Por otra parte, la verdad se dará cuando coincida la representación con lo que es ese objeto en realidad. Y la verdad es la correspondencia o adecuación entre los hechos y las proposiciones. Es decir, lo que expresa la proposición sobre ese hecho, eso es la verdad. Entonces, esto es una definición. La otra perspectiva es la verdad como unificación de criterio. ¿Es verdad todo lo creemos? A veces creemos cosas falsas y que hay cosas verdaderas que no sabemos. Cuando estas creencias son confrontadas con criterios para todos, son confiables. Normalmente, Normalmente la llamamos creencias verdaderas. Y cuando decimos que algo es verdadero, no estamos diciendo que es real, significa que satisface los criterios generales de aceptación, es decir, que es aceptado por una comunidad. Ahora bien, ¿es cierto o es falso? Si nos vamos como correspondencia o adecuación, no lo sabemos, pero si hay una unificación de criterio, pues eso puede ser cierto. Y la verdad como coherencia, el conocimiento nuevo es verdadero en la medida que pueda ser insertado en el conjunto de conocimiento previo o adquirido hasta entonces y armoniza con el resto del sistema. Es decir, que lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy formándome en este preciso momento, sí tiene una armonización con el resto de la formación del saber que yo tengo, pues allí existe una verdad como coherencia. Es bien importante poder entender y comprender estas tres versiones de lo que es la verdad. ¿Para qué es esto precisamente? Para nosotros poder entender este problema que tenemos en nuestra actualidad como es la posverdad y precisamente la tecnología a través de la o inserta en los medios de comunicación nos ha traído este problema a reflexionar en nuestra actualidad. Pues la posverdad se refiere a una situación en la que las emociones y las creencias personales tienen más peso en la formación de la opinión pública que los hechos objetivos. En otras palabras, las personas son más propensas a aceptar información que se ajusta a sus emociones, incluso si no es precisa. Es uno de los elementos y precisamente eso nos lo está dando las redes sociales. Como el auge de las tecnologías ha eliminado un poco lo que son
los procesos informativos a través de o los medios de comunicación del papel o de forma física. Ya encontramos revistas, periódicos, ya las redes sociales, Instagram, X, Facebook, también son medios para poder transmitir noticias o acontecimientos a nivel mundial, y precisamente allí influye mucho lo que son las emociones o las creencias personales que se pueden dar. Entonces, y eso es un elemento bastante grave. Por ejemplo, aquí en los Andes sucedió hace unos 2 o 3 meses. Desde acá se vio el acoplamiento de algunos cohetes enviados de los Estados Unidos a una estación espacial. Y todo el mundo, pues, estaba la noche muy clara, pensaba que era la presencia de ovni. Y a pesar de que se estableció de que era el acoplamiento de varios cohetes a la estación espacial, SpaceX, creo que era así, la gente siguió creyendo que no, que eso era mentira, que era verdad lo que ellos vieron, y ellos vieron fueron unos ovnis. Entonces, para que ustedes vean allí cómo funciona la posverdad y cómo funcionan también los medios. Y fue transmitido a través de los videos, Instagram, por todo el elemento, y se creyó, y no hay manera de que las personas del común, del cotidiano, entendiera y comprendiera que allí lo que se estaba dando era un hecho tecnológico, como era el acoplamiento de cohetes a una base espacial. Otra de las cosas interesantes que podemos ver acá dentro de estas noticias, conocemos mucho lo que son los Fox News, que emiten información falsa para crear zozobra o crear ciertas emociones o creencias dentro de la sociedad, y después se dice que precisamente esa noticia era totalmente falsa. Y eso es una cuestión de la posverdad, es un problema de los cuales nos estamos confrontando actualmente en nuestras sociedades dentro de la incursión, del mal uso de la incursión de la tecnología en los medios de comunicación. Entonces la posverdad pues se caracteriza por el desinterés de cómo son las cosas en realidad, y que a la audiencia le dé lo mismo, por una parte. La verdad pues deja de interesar, simplemente interesa aquello que es mediático. Hay un filósofo italiano, Bátimo, que él trata sobre lo que es el pensamiento débil, y estamos precisamente en una época donde el pensamiento tiene esta postura de debilidad, es decir, que adelantó la existencia de un mundo que cada quien puede elegir sus verdades. Es el relativismo que vivimos nosotros en nuestra actualidad. Lo que sucede en un contexto y de acuerdo a la visión que yo tengo, eso es una verdad. Así haya una explicación científica, eso no es cierto, sino precisamente lo que yo vivencié. Hay un desprecio por la verdad y la objetividad por la percepción, la opinión sobre la evidencia. Creencia y sentimientos importan más que la realidad y la verdad. Y la posverdad es un arma a disposición del poder político, económico, ideológico, manipulación de los hechos para esconder la verdad. Y eso sucede mucho en nuestros países, sobre todo no, a nivel mundial, donde precisamente utilizan estos elementos de la posverdad para poder manipular, poder ocultar verdades solamente por intereses políticos, y simplemente mostrar la verdad de quien maneja el poder sin disminuyendo precisamente lo que realmente está sucediendo. Esto sucede mucho, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Bueno, en función de esto, pues precisamente era lo que yo les quería mostrar para ustedes, para que pensaran, reflexionaran un poco más en cuanto a estos elementos, y bueno, y espero que sea de su utilidad. Va a estar allí abierto un foro, si quieren participar, igualmente con lo que se le está mostrando, pues con mucho gusto puedo compartir con ustedes. Lo podemos hacer también a través del foro WhatsApp. También podemos compartir alguno de estos elementos, alguna inquietud o alguna duda que tengan ustedes sobre lo que precisamente les estoy compartiendo. Okay. De verdad, muchísimas gracias, y espero que sea de su utilidad y les sirva en ese proceso de profundización que ustedes están realizando. Muchísimas gracias.